Bueno, señores, continuamos trabajando con el motor de una Boxer CT o BM. Este es el mismo procedimiento para casi todas las motos. A diferencia de que en este momento lo vamos a hacer con un motor de una Boxer. Pero el procedimiento es igual para todas las motos. Así como está el motor, el cilindro y el pistón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar, le vamos a hacer este movimiento. Vamos a cogerlo y vamos a moverlo. Tiene un pequeño movimiento, desgaste, obviamente entre anillos y cilindro. Vamos a hacerle una limpieza al pistón y ya vamos a continuar con el diagnóstico de este pistón. Pero el primer diagnóstico que le vamos a hacer es así. Vamos a mover el pistón. No tiene, si los anillos y el pistón, la biela está trabajando bien, no tiene por qué haber movimiento. ¿Por qué? Porque todo está ajustado, todo está en la medida exacta. Cuando tiene ya mucho desgaste, los anillos o el cilindro o el pistón está muy gastado, lo movemos. Si está bien, no tiene por qué moverse. Si se mueve, es porque está muy gastado el cilindro, anillos o pistón. Ahí es donde entramos a hacerle un diagnóstico al cilindro y anillos o pistón. Vamos a hacer una limpieza del pistón y vamos ya, terminamos de desarmar y vamos a hacer un diagnóstico al cilindro y al pistón, cómo están trabajando, y los anillos. Bueno, señores, ya limpiamos el pistón. Continuamos con el diagnóstico. Recuerdo que estamos trabajando con un motor de Boxer CT o BM 150. Algo que debemos tener en cuenta al momento de limpiar la culata o limpiar el pistón, tengamos en cuenta que no lo vamos a hacer ni con cuchillas, ni nada metálico, ni destornilladores, ni los vamos a golpear, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la idea es conservar el pistón, no lo vamos a rayar. Tengamos mucho cuidado acá en esta parte. No vamos a utilizar destornillador ni nada. ¿Qué vamos a utilizar? Este tipo de escobita es en bronce. La idea es que pulamos, limpiemos, pero que este tipo de cepillo nos cuide el pistón o la culata, nos cuide esta base de acá, que no la vayamos a rayar, que la limpie, mas no la vayamos a rayar. Porque si utilizamos algo que sea muy duro, nos va a rayar esta parte, nos va a dañar el pistón. ¿Por qué? Porque lo está rayando. Entonces la idea es que nos limpie, mas nos conserve
en buen estado el cilindro o el pistón, o en otro caso que limpiemos la culata, no nos vaya a rayar la culata, porque pues la verdad no hacemos nada, agrandamos el problema. Entonces, recomendable comprarse. Esto es un jueguito que vienen con varias cepillos para ponerle un mortutul o un taladro, le pueden poner para limpiar estas partes. Que la idea es que conservemos el estado original de las piezas, no las vayamos a rayar. Ya habiéndolo limpiado, quitamos el cilindro. Lo que hicimos fue descarbonar ese cilindro. Tiene sus ventajas. Descarbonar una culata o descarbonar un cilindro. ¿Cuál es la ventaja? Le voy a hablar de la ventaja de descarbonarlo. Como la palabra lo dice, descarbonar, estamos quitando todo ese carboncillo. ¿Sí? Lo estamos limpiando de esta forma. Nos va a quedar excelente, como nuevo. Pero ¿qué pasa? Como todo tiene su más y su menos. ¿Qué pasa? Resulta y pasa que ese carboncillo ya se acomodó en las partes. Pueden observar. Aquí en esta parte tiene todavía carboncillo. Ya el pistón y el cilindro está acomodado de acuerdo a ese carboncillo. Si el pistón o los anillos o el cilindro está en mal estado y nosotros hacemos esta limpieza de descarbonar el pistón y el cilindro, donde esté malo el cilindro o los anillos o el pistón y nosotros descarbonizamos, la vamos a poner a pasar aceite. ¿Por qué? Porque ya todo ese carboncillo tapó y se acomodó de acuerdo al cilindro o a los anillos. Entonces, tiene la ventaja de descarbonizar porque limpiamos todas las partículas que nos sobran. Pero también corremos el riesgo de la ponemos a pasar aceite. Como le digo, el carboncillo ya se acomodó en su lugar, tapando, como por ejemplo acá en esta parte, tapando, dándole un sello hermético a los anillos. Tengamos en cuenta ese detalle. Dependiendo de lo que le vayamos a hacer, es conveniente descarbonizar o más bien la dejamos quieta. Diagnóstico del cilindro. Esto ya lo hemos visto en varios videos. Obviamente este video va exclusivo para este tipo de motor, que es un Boxer 100, o aplica también para la 150. Igualmente lo que yo les digo aplica para cualquier moto, sea grande cilindraje, sea la marca que sea, el procedimiento es el mismo. Vamos a observar los rayones, cómo está el cilindro, si está muy rayado, si tiene rayones profundos. Vamos a observarlo. ¿Cómo lo vemos? Si el cilindro, por ejemplo, este cilindro aguanta todavía, este cilindro no está muy rayado. El cilindro aguanta. Vamos a mirar cómo está el pistón. Vamos a diagnosticar el pistón. Vamos a quitarlo. Recuerden que ellos tienen acá un seguro por el lado, pero un consejo que les doy es siempre tapar esta parte acá,
por si se cae el seguro adentro no tengan que desarmar totalmente el motor para sacar ese pin, porque toca sacarlo. Cuando hagan la limpieza, tengan mucho cuidado que aquí hay un ducto de lubricación pequeñito, que no se vaya a tapar. Este es el seguro del pasador del pistón. Muchas veces está pegado, como por ejemplo en este caso. Si necesitamos, oiga con este dato acá muy importante, si necesitamos darle unos golpecitos para remover el pasador, vamos a tener en cuenta acá, vamos a ponerle un destornillador a la biela para que se nos apoye acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le estemos dando los golpecitos, podemos coger la biela y empujarla, torcerla. Entonces, como por ejemplo, quedó muy preciso ese destornillador ahí. Cogemos otro y le damos unos pequeños golpecitos. Aquí, que la biela se apoye sobre el destornillador. Algo plástico, por ejemplo, el cabo de un destornillador. No le vayamos a poner algo metálico porque si no, pues terminamos marcando la biela. La idea es que se nos apoye la biela en el destornillador, no quede como en vacío haciendo fuerza la biela, porque corremos el riesgo de torcerla. Diagnóstico del pistón. Un pistón de una Boxer 100. Un pistón de una Pulsar 180. Increíble que algo tan pequeño tenga capacidad para mover cierto peso. Y eso lo hace la relación que tiene este tipo de motores, que es muy buena. Un pistón tan pequeño, pero por la relación que tiene, hace que se mueva el peso. Diagnóstico del pistón. Vamos a observar, aquí tiene esta parte se llama la falda del pistón. Muy importante el momento de diagnosticar un pistón. Vamos a observar los desgastes que tengan acá, si está rayado, si está canalado o si tiene un desgaste parejo. Podemos observar, tiene un desgaste parejo. No tiene rayones anormales ni nada. No tiene desgastes anormales ni rayaduras ni rayones profundos ni nada. Significa
que el cilindro y el pistón están trabajando uniformemente. Pero no tanto el cilindro, sino la biela nos está trabajando perfectamente. Ya habíamos hablado anteriormente cómo diagnosticar la biela. Vamos a repetir la acción. De esto se trata de repetir, repetir, repetir. Nosotros nos volvemos profesionales en lo que hacemos es repitiendo. No en un solo, no en un solo aprendiz ya nos volvemos profesionales. Que porque ya lo hemos hecho, entonces ya pensamos de que somos profesionales, no. Nosotros nos volvemos profesionales repitiendo la misma acción muchísimas veces. Si ustedes cogen la biela, la mueven para allá y para acá, tiene un leve movimiento. Muy mínimo, pero tiene un movimiento. Repito, de acá para acá. ¿Sí? Tiene un movimiento muy mínimo. Lo que no debe tener movimiento es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. La cogen y la mueven. Tratan de bajarla o tratan de subirla. No tiene por qué tener movimiento. De acá para acá sí tiene un leve movimiento. La cogen para allá y para acá. Sí hay movimiento. Lo que no debe haber es de abajo hacia arriba. No tiene por qué tener movimiento. Si llega a tener un movimiento de abajo hacia arriba, la biela está de cambio. Algo muy importante para que nos trabaje el pistón y el cilindro en óptimas condiciones de la biela. Cuando la biela está de cambio, cuando la biela está torcida, cuando la biela está trabajando en mala condición, se va a reflejar el mal, se va a reflejar en la falda del pistón. Obviamente, al estar trabajando la biela mal, va a recostar el pistón contra el cilindro. Entonces, se va a reflejar en esta parte rayones y obviamente, por ende, va a rayar el cilindro. Cuando está aquí rayado, nos dice, el diagnóstico nos dice es que la biela está trabajando mal. Ese es el diagnóstico que le podemos dar cuando la biela está trabajando mal. Que la falda del pistón esté rayada. Obviamente el cilindro también está rayado. Entonces, en este caso, vemos que la falda del pistón y el cilindro están en perfectas condiciones. Eso nos indica que la biela está trabajando muy bien. Necesitamos sacar el pasador. El pasador requiere la limpieza. ¿Por qué? Porque eso es aceite que se pega, se cristaliza. Lo que les hablaba ahorita del carbón que se acomoda de acuerdo al desgaste del cilindro y el pistón. Si lo vamos a limpiar, una pequeña pasadita con este cepillo.
Muy recomendable al momento de hacerle limpieza a cualquier pieza del motor. Vuelvo y repito, esto es un cepillo de bronce. Los hilitos son de bronce, obviamente ya cambió de color por el uso que ha tenido, pero los hilitos que tiene son de bronce. La idea y el propósito de ese cepillo es, al ser de bronce, el propósito es cuidar el aluminio. Le quitamos el anillo de fuego. Se lo ponemos de esta forma en la parte de atrás. Vamos a verificar cómo están los anillos. Se lo instalamos y metemos el pistón. Que nos quede a ras. Que nos quede a ras. Con mucho cuidado, ¿cuál es la idea? Pusimos el anillo dentro del cilindro. Metimos el pistón. ¿Cuál es la idea? De que el pistón nos empuje el anillo hasta la mitad del cilindro. Con mucho cuidado de no ir a mover el anillo, empujamos nuevamente el pistón hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que yo siempre les recomiendo es cargar el manual de taller. Una cosa es el manual de propietario, otra cosa es el manual de taller de cada moto. En el manual de taller nos dice límite de servicio de los anillos. Ahí nos dicen unas medidas, unas especificaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la galga según la medida que nos diga el fabricante y vamos a empezar a medir la tolerancia que tiene el anillo. Cuánto lo mínimo y cuánto lo máximo que tiene de tolerancia. Esa especificación nos la dice el fabricante. Ese motor, esos anillos, este pistón está en muy buenas condiciones. El cilindro. Le estoy poniendo una galga de 0.06 milímetros y la galga no entra. ¿Qué significa? Que el pistón, el anillo y el cilindro están en óptimas condiciones. En este caso estamos verificando la vida del anillo. Está en óptimas condiciones ese anillo. .6 milímetros y no entró. Voy a ponerle 0.05 milímetros. Sí ingresa, pero algo ajustada la galga. Como quien dice, ese anillo está en óptimas condiciones. Ha trabajado muy bien este motor. El mismo procedimiento lo vamos a hacer con el segundo anillo.
Anillo de juego, anillo de compresión. Lo mismo, quitamos el segundo anillo, lo instalamos en el cilindro y lo mismo lo bajamos con el, con el pistón. Les recuerdo cómo se instalan los anillos. Para evitar ir a romper un anillo. Anillos son sumamente delicados. Recuerden que los anillos tienen una posición. Fuera de que son anillos de juego, anillos de compresión y anillos de lubricación. Los anillos, cuando están nuevos, vienen con una marca. Tengan en cuenta esa marca para dónde va. La marca siempre va para arriba. Cuando los anillos son nuevos, dice TOC 1 y el otro dice TOC 2. Bueno, señores, vamos hasta acá con este video. Próximo video vamos a hacer bien especificadito cómo anillar este tipo de cilindros. ¿Para dónde va ubicada el pistón? El pistón tiene una flecha. ¿Para dónde va la ubicación del pistón? Muchísimas gracias. Espero que el video sea de agrado, sea muy útil. Hasta un próximo video. Muchísimas gracias.